Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y él respondió. Aquí estamos, querido público, sorprendidos muy gratamente por la comunicación animal. Sí, Entre nosotros, ¿no es cierto? sí, por supuesto que sí. Y otras especies también. Comentábamos fuera del aire, querido público, como un nuevo miembro en la familia de la doctora Lozano, que es un periquito, está en comunicación con pajaritos que se escuchan desde la transmisión en la Ciudad de México. Es que el periquito escucha pues aves y él responde. ¿Qué le importa dónde estén? Él está atento y responde. Bueno, bienvenidos sean, querido público, este miércoles 12 de octubre del año 2022, en que bueno, una tradición en nuestro país es la celebración en este día del Día de la Raza, es nombrado así, el Día de la Raza, que habría que escuchar. Yo les recomiendo, querido público, el día de ayer, la conferencia mañanera de ayer, en el sentido de lo que le preguntan al presidente sobre este concepto, esta idea de la raza, y que muy puntualmente lo señala como algo al día de hoy, una idea, un concepto ya anacrónico. Y bueno, también para profundizar un poco al respecto, él citó la presentación, la conferencia que hizo su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en un evento reciente en la Ciudad de México, donde vinieron especialistas de todo el mundo en el campo de la cultura a hablar al respecto de ello, de la y de las razas. Entonces es una presentación, a mí me parece muy recomendable la postura de lo que Beatriz Gutiérrez Müller presenta como concepto de cultura y también este concepto de raza. Ya al día de hoy, bueno, que merece, por supuesto, que se hiciera más bien un debate, el mismo presidente ayer lo proponía, pues habría que debatir sobre ese concepto y ver qué tanto se sostiene el día de hoy. Eh, Llamándonos, me parece con ello, a que hiciéramos una crítica al respecto. Bueno, esto por lo que se conmemora hoy, 12 de octubre. Y bueno, más allá de eso, puntualmente este miércoles lo que nos convoca en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es la oportunidad para que volvamos a pensar sobre un tema que estamos desarrollando desde la semana anterior y que es el siguiente: la sociedad de la queja. Entonces, ampliemos, discutamos un poco más, vayamos más a fondo y sobre también vertientes distintas que nos permite este tema para seguir desarrollando. Hoy miércoles, lo saben muy bien, en compañía muy grata, muy agradable de nuestras colegas del Centro de Investigación que están aquí para armar ya la conversación. Comenzamos por saludar como buen miércoles a nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy aquí, muy animada con el tema. Me parece que es un tema polémico y es muy actual. La situación de la queja en la vida cotidiana, que en la actualidad de nuestro país se presenta en esta queja constante de cómo todo va subiendo de precio, y que daría la impresión, ¿sí?, de que esto produce mayor pobreza, pero que en la realidad pues podemos ver que no es del todo así. Algo que pensaba, por ejemplo, el día de ayer que los escuchaba, era esta puntualización que hacía la doctora Lozano en relación a cómo se puede escuchar ahora a los mexicanos quejándose igual que los europeos o que los estadounidenses, y que esto produce una preocupación que tiene que ver con la cultura que ya introducía Germán en un principio, pero que no del todo es así. Yo todavía puedo ver en las manifestaciones, por ejemplo, de las redes sociales, cómo siempre hay algo distinto en el mexicano, sobre todo en relación al sentido del humor, que eso no ha cambiado. El mexicano se burla de su miseria, se burla de las cosas ridículas que le pasan, y bueno, creo que en ese sentido todavía
no entramos de lleno a la cuestión de asimilarnos con los europeos o con los norteamericanos, o con los gringos, como les decimos aquí, pero sí va siendo algo que se filtra y que creo que me hizo pensar también en lo que hablaban ayer al respecto de la mundialización, de la queja, o como un efecto también de la globalización, y que tiene que ver esta generalización de las quejas con un efecto tanto económico como político. En eso estuve leyendo, tratando de entender un poco cómo está dirigido todo esto, y me vino a la mente algo que ocurrió al inicio de la pandemia, que se me hizo muy peculiar, de cómo toda la gente se dirigió a los centros comerciales a comprar papel de baño y que no era que hubiera una escasez, ni que de veras hubieran avisado, corran a comprar papel de baño, pero fue el artículo que se compró, no fue el agua, ni las latas de atún, ni latas de nada, fue el papel de baño. Entonces, recordaba eso no puede faltar. Sí, es lo que no puede faltar, ¿no? Y que nadie se explicaba por qué, pero se vaciaron los anaqueles de papel de baño de los supermercados. Excelente. Entonces, me venía este ejemplo como algo, pues, que pone en evidencia estas situaciones que se dan en relación a la enajenación, que ayer hablaban de ello, y de cómo a partir de estas posibilidades de comunicación vía las redes sociales, estos fenómenos ocurren, ¿no? Entonces, ayer los escuchaba un poco también hablar al respecto de cómo nos puede afectar a nosotros la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, que Estados Unidos también está metido ahí. Y que hay gente que lo vive como si de veras la guerra estuviera aquí, ¿sí? Cuando definitivamente la realidad de México es otra, ya lo mencionaban también ayer, en relación a la fortaleza que hay en el peso. En México no ha habido una devaluación y que esto es algo que circula, al menos yo lo he escuchado recientemente en comentarios de muchas personas, como no hay en México todo esto y el gobierno actualmente sostiene el peso y la fortaleza, y me parece que es algo que también viene como novedad el reconocimiento de esto. Entonces, me parece que eso es importante y que actualmente, dado la fortaleza y el reconocimiento que hacen al gobierno de López Obrador, tanto de otros países como algunos personajes importantes de la política en México y de las comunicaciones, eh, hay cosas que surgen en contra también de López Obrador y de desestimar el trabajo que él hace. Y algo en relación a esto es un libro que acaba de salir, que bueno, también les traigo información al respecto de esto, eh, que yo creo que más adelante, ya que la doctora esté conectada, lo comentaré. Bueno, porque la doctora se va a conectar el día de hoy. ¡Ay, qué promesa tan fuerte! Lo cual nos da mucho gusto. Entonces, bueno, con esto quería abrir y cedo la palabra para que sigan las presentaciones. Exactamente, las presentaciones, en este caso, bueno, señalar, como luego me lo recuerda la doctora Lozano, que en controles, en el corazón de Freudiana Radio, está nuestra colega Mayra González, y también decíamos que saludamos a la doctora Adriana Lozano, que ya está feliz celebrando y que, bueno, le damos la palabra. ¡Qué gusto, doctora! Ya, qué gusto, cómo le hemos extrañado, qué barbaridad. Los radioescuchas, por supuesto, nosotros quizá más, quizá igual que los radioescuchas, no sabemos. Qué gusto que esté con nosotros, cómo se le extraña. Y no es igual, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo sin usted, doctora. Y entonces saludemos y demos una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra queridísima doctora, directora también, fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Sí, aquí estoy, sí. Principalmente muy comprometida con el tema de hoy, porque el libro que vamos a poner en juego
Es un libro escrito por una mujer. Y las mujeres, analíticamente hablando, ¿sí? Son sumamente complejas, contradictorias e interesantes. Entonces, ¿qué es lo que yo leo en este libro? Un amor perdido. Es decir, es una mujer que ama profundamente a López Obrador, ¿sí? Y sabe que no tiene acceso a él. Y sabe que no tiene acceso a él más que de una sola manera, como lo hacen las mujeres, cuando, por ejemplo, no tienen acceso a un hombre y entonces lo persiguen, ¿sí? Lo difaman, hablan mal de él. Qué paradojas en los amores femeninos, ¿no? ¿Sí? Que cuando las mujeres no tienen acceso a un hombre que les interesa profundamente, que les mueve el tapete, entonces lo difaman, entonces lo agreden, dicen que es un payaso, que se Es cree, homosexual. que es homosexual, claro, es homosexual, inmediatamente, ¿no? No le Entonces, gusté, me bueno, late que es homosexual. todo lo que esta mujer construyó y que es, digamos, muy femenino, es un acto muy femenino, profundamente femenino. ¿Por qué? Porque ella no necesita pruebas. Ella necesita escribir un libro para desahogarse de un amor imposible. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues ahorita es lo que vamos a ver, cómo lo hace. Entonces, bueno, pues a nosotros nos toca precisamente, no solamente hablar de este aspecto de lo femenino, sino de ver cómo un libro como este, ¿sí? Ahora que es el siglo de las mujeres, pues tiene mucho éxito, tiene mucho que comentarse. Una mujer sin pruebas es por excelencia una mujer que sabe que nunca tendrá acceso a ese hombre que le es tan profundamente significativo. Bueno, pues arránquense con ese tango que está haciendo falta aquí, entre tango y ranchera. De te me vas ahorita, se me acabó la fuerza de ¿Cómo la se llama el libro, mierda. Valeria? Sí, el libro se llama El Rey del Cash. Cash en inglés, que Acá, quiere además, decir una palabra en efectivo. inglés. Tuvo Ajá, la el rey. elegancia de poner, ok, una palabra en inglés. Así Quiere decir es. que le hizo falta el español ahí. Ok. Bueno, pero Ujú. lo importante es que es el rey, ¿no? El rey del cash. Es el rey del cash. ¿Ven cómo hay ahí un amor imposible? ¿Ven? ¿Sí? ¿Quién hace rey? Las mujeres son las que hacen los reyes en la Mm, historia. ¿Sí o no? Piensen sí. en Ana Bolena. Ujú, ¿sí? Las mujeres hacen los reyes en la historia. Bueno, y no podemos olvidar toda la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Cómo apoyaron a los hombres, cómo estuvieron, ¿sí? Palmo a palmo con ellos. Y cómo ofrecían también sus cuerpos para los placeres sexuales, que eso los hacía, digamos, más capaces para la lucha. Genial, genial. ¿Quién ha hablado, por ejemplo, de que el cuerpo de la mujer es la pacificación y el estímulo para la lucha de los hombres? Ahí tenemos otro tema. Bueno, adelante. Sí, entonces, este es el nombre del libro, El Rey del Cash, y lo escribe una mujer que es periodista, pero no es lo único que hay en su currículum. Ella estaba encargada de cubrir las mañaneras de López Obrador. Desde que López Obrador estuvo bueno, estuvo en la Ciudad de México, dirigiendo el gobierno de la Ciudad de México, y a partir de ahí empieza la carrera que ella tiene siguiendo a López Obrador. Se hizo en un tiempo diputada por el PRD y uno de los datos importantes que hay que tomar en cuenta es que ella fue pareja sentimental del actual vocero de López Obrador, que se llama César Yáñez, y que por eso también fue muy cercana a López Obrador. Entonces,
ella presenta este libro diciendo que es el momento de presentarlo, dado que López Obrador actualmente le ha quedado a deber. Y dice, por un lado, da a entender que al pueblo, pero lo dice de una forma personal, que López Obrador ha quedado a deber. Entonces, ella dice que en este libro lo que presenta es un saqueo oculto que se dio desde que López Obrador estaba en el gobierno de la ciudad y después por medio de Marcelo Ebrard, que estuvo también en el gobierno de la ciudad, y que este saqueo oculto se llevaba a cabo dentro de las instituciones del gobierno que le pedían a los trabajadores que dieran un porcentaje entre el 10 y el 20% de su salario para la campaña de López Obrador. Todo esto ella lo dice como un testimonio porque dice que ella lo vivió, que no tiene evidencias de nada, pero que habla de su testimonio, de cómo en todos estos años que le dio seguimiento a la carrera de López Obrador, ella veía ciertos movimientos extraños. Ella dice que veía cómo entraban y salían políticos en ese entonces con bolsas de dinero y bueno, entraban y dejaban las bolsas y salían sin las bolsas. Y viene a ser, digamos, en este momento una forma en que ella va a cuestionar el actuar del presidente. Y bueno, se esperaba que este libro fuera un golpe al gobierno de López Obrador. Inclusive hubo toda una campaña publicitaria en donde dijeron que se había filtrado por Amazon y entonces uno podía comprar el libro antes de que se presentara y bueno, eso fue así como que wow, todo el mundo quiere el libro, todo el mundo lo quiere comprar. Obviamente eso fue la campaña publicitaria, porque una vez que salió el libro, el impacto que dio es que toda la gente que lo fue a leer en esa expectativa de que esto iba casi casi que a derrumbar a López Obrador, se encontró con que no había pruebas ni evidencias de nada. Y entonces el libro ha pasado a ser del dominio público, pues diciendo esto, tachando el libro pues, de algo que no se puede tomar en cuenta porque no tiene evidencias. Y pues ha habido muchos ataques a esta mujer que sí, la gente la trata de despechada. Y entonces pues ella habla de cómo la han estado atacando por ser mujer, porque bueno, se ha escudado en que estos ataques son por su género. Eh, y hay un momento en que le preguntan a López Obrador si este libro lo va a afectar y él dice que no, que definitivamente no, porque no tiene evidencias, pero hay una respuesta que él da que dice, yo no me meto en temas sentimentales, mi defensor es el pueblo. Y ha sido lo único que ha dicho al respecto y bueno, que esto viene como un ataque de toda la gente, bueno, de sus adversarios y nombra a algunos periodistas que han estado en un constante ataque hacia él y hacia el proyecto que tiene de nación y que bueno, a él no le extraña que haya estos intentos, pero que definitivamente no es un libro que lo vaya a afectar porque no hay ninguna evidencia. Ella solamente habla desde lo que dice que es su testimonio y pues no prueba nada. Entonces, han entrevistado mucho a esta mujer y pues lo único que dice es eso, que es su testimonio, que sí no tiene evidencias, pero que bueno, que ella habla de lo que vivió. Y en las redes sociales, pues sí, la han criticado enormemente desde esa postura de ¿para qué escribe un libro en donde hace una denuncia que no está respaldada por nada? Y toda la gente se le fue encima en relación a que ella era la pareja del vocero de López Obrador y desde ahí es de donde le nombran despechada. Y pues sí hay críticas muy fuertes a ella. En esa línea, eso fue lo que surgió del libro. Por eso les digo que es una historia de amor que no se realizó, ¿ven? Como todas las pruebas, nosotros sí tenemos pruebas, ¿no? Tenemos pruebas en cuanto que lo escrito, ¿sí? Confirma aquello que Lacan, aquello en lo que Lacan se comprometió. Y es poder convertir la concepción de sujeto del inconsciente en que un significante representa para otro significante y esa representación es el sujeto.
y el sujeto es, por lo mismo, evanescente. Entonces no tenemos un sujeto al cual podemos sujetar, de no ser que él se coloque en el lugar de ser un sujeto sujetado. Entonces, ¿qué es el sujeto en el psicoanálisis de orientación lacaniana? Lo que representa un significante para otro significante. ¿Y cuál es, digamos, la corroboración de que eso sea así? El caso de la novela Finnegan's Wake, de este maravilloso escritor. Él James es, Joyce. sí, pero él, ¿de qué nacionalidad es? Irlandés, Irlandés, exacto. Es irlandés, irlandés. exactamente, ¿sí? Y me decía una de las colegas que lo está leyendo, me decía, doctora, pero es que Finnegan's Wake solamente puede entenderse lo que este hombre quiere decir si nosotros lo leemos como poesía. Y a mí me pareció que efectivamente hay que leerlo como poesía. Bravo, bueno. Entonces, los seres humanos decimos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestras tragedias, toda nuestra vida afectiva la podemos escribir, pero también, digamos, en el análisis la podemos pasar a la palabra. Ahora, no es todo por medio de la palabra. Hay cosas tan intensas, sobre todo vividas en los hombres, en las mujeres, en los niños, en los ancianos y en los animales también, tan intensas que no pueden pasar por la palabra. Y sin embargo, podemos constatar el sufrimiento de un animalito, ¿sí? Cuando se muere su pareja. Muy probablemente trátese de aves o de perros o de conejos o de tigres o de leones, ¿sí? Podemos pensar que también ellos padecen un duelo, un sufrimiento enorme al respecto de la pérdida de su pareja, la pérdida del amor, ¿sí? Bueno, tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que tratar, pero que principalmente ella escribe un libro que nos permite, sin que tengamos pruebas, no las necesitamos, de aquello que ella acusa a López Obrador, y solamente el título, vamos a quedarnos con el título. El rey del, díganme, Del Cash. del cash, ¿sí? Ahora, como político, claro que es el político de lo que quiere decir cash, es decir, realícese, hágase, promuévase, provóquese, y ya afrontaremos las consecuencias, porque los pasos de López Obrador no son estúpidos. Justamente lo que dicen sus adversarios es pendejo, 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 y ya es decir una letanía, ¿no? ¿Sí? Como cuando rezamos la letanía. Ujú. Jesucristo, hijo de la Virgen María, ruega por nosotros, ¿ok? Y aquí es López Obrador, pendejo. López Obrador, presidente de la República, pendejo. López Obrador, creador del bienestar del peso mexicano, que es una moneda ahora codiciable, pendejo. López Obrador, etcétera. Ya la letanía de pendejo, sí, es más bien para nombrar todas las obras que ha venido haciendo en tan poco tiempo. Lo cual, pues si hay pendejos de ese tipo, yo volvería a votar por otro pendejo de esa calidad. ¿Sí? Es decir, son pendejos eficientísimos, excelentísimos. Pues sí, yo no tendría ningún problema de votar nuevamente por un pendejo de ese nivel. Entonces, la mujer que amó a López Obrador y que sabía que no podría tener nunca acceso a él, ¿sí? La despechada mujer. ¿Qué tal si hablamos un poco de lo que es el despecho en la mujer? A Muy ver, bien. hay un tango por ahí que dice, arráncame la vida con el último beso de amor.
Arráncala, toma mi corazón. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Venga, Entonces, vale. Sí, lo pienso así como lo canta, doctora, pues es una de las pasiones por excelencia de la mujer. sí, el Sí, despecho. ¿Sí? El despecho. A veces se aplica a los hombres, pero a los hombres histéricos, ¿sí? Que ellos también viven una experiencia de despecho, ¿no? Ajá. Hace tiempo vino un colega, ¿sí? Entrado en alcoholes, tocó la puerta, entró intempestivamente y entonces me dice, es que, ¿qué tiene ese hombre por el que ella está perdida que no tenga yo? Pues yo me quedé callada. Bueno, y además en la palabra despecho es muy linda porque es un despecho. Quiero decir que el hombre no vio mis pechos. Pues, ¿qué pasó? Hay algo en donde no hay un reconocimiento de parte del hombre. Yo pienso que, pues, algo que tiene que ver con el cuerpo. Sí, La palabra lo dice, sí, sin claro. Ajá, pecho. sí. Bueno, y Pero también podemos, tiene que ver, perdón, doctora querida, pero tiene que ver también con el destete, es decir, cuando se le quita el pecho a los bebés, cuando la madre, la mujer, dice, ya basta de mamar, ya, ¿sí? Ya tanta lechita materna, vámonos como despacio. Ajá. Entonces, pues hay, ay, ¿cuál es la edad donde se debe despechar al niño? No hay edad, no hay edad, pero también tiene que ver con quitarle el pecho al niño, ¿sí? Y quitarle el pecho al niño, pues se considera un evento traumático para el niño. Llora desesperadamente porque quiere su teta, pero la botella pues no es el pecho. Entonces él quiere, digamos, esa relación con la madre. A eso se refiere también cuando una mujer es despechada, está en el sentimiento de cuando su madre le quitó el pecho. sí, pero yo Bueno, también sentía más bien una mujer despechada, por eso puede haber la ofensa de este hombre es un homosexual, porque una mujer va a apostar a que ella, con ciertas características, por ejemplo, físicas, va a poder asegurar la atracción de un hombre. Y el despecho es que si la apuesta era en lo que la caracteriza, en su atracción, en lo que puede provocar un deseo, pues queda muy plana. Una de las características que puede una mujer estar orgullosa o avergonzada o proponerlo o no proponerlo es el pecho. Entonces, un hombre que la ignora es cortarle uno es que yo estoy pensando en francés, no me viene la palabra en español, pero de sus cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pecho. ¿Por qué este hombre me hace este despecho si yo soy la pechugona? Pueden ser muchas cosas. Lo que me gusta es aterrizar en una característica física de la mujer, el despecho, es con lo que estoy jugando, porque efectivamente no hay, yo creo que para la mujer puede ser catastrófico el no resultar atractiva para un hombre, cuando ella quizá está segura, puede ser su atracción, puede ser la inteligencia, ojo. El despecho no es menor, porque finalmente ella va a proponer objetos de ella misma, mi inteligencia, mi cuerpo, mi seguridad, mi timidez, mi dejarme proteger por ti, proponer esto, que si el hombre no acepta esa invitación de parte de la mujer,
la mujer se va a sentir despechada. Pero porque anda muy segura en ciertos valores que ella propone para decirle, estoy segura que tú requieres de esto. De hecho, me he echado mi investigación primero. Primero te he sentido, primero te he observado, primero te he escuchado. Y desde ahí también puedo recibir que sí, no te interesas por mí, puedo sentir un despecho. Indudablemente, pero además, si somos mujeres las que estamos ahorita jugando y hay un varón que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tomar en consideración, ¿sí? Yo creo que si usted tiene el libro, Valeria, y nos lee algunos párrafos, algunas cosas, podríamos tomar respetuosamente el decir de esta mujer en relación al rey del Cash. A mí me basta y me sobra el título, porque colocarlo en el trono, ¿sí? No es cualquier cosa. Y del cash no es el dinero en efectivo, es la decisión de que algo se realice, ¿sí? Hay ocasiones en que uno utiliza, ¿sabes qué? A mí háblame en moneda corriente, sí, o sea, en cash. ¿Sí? No me estés aquí, wiri, 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 wiri. No, 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 no. Es que el español es hermoso por eso, porque lo que es efectivo y lo que no es efectivo. No necesitamos de las palabrejas que son también palabrejas en el español, porque nosotros además tenemos las lenguas propias de México. Entonces le podemos dar el mismo trato si es necesario al español. Pero hablar de dinero en efectivo, no, hay algo que no tiene cash, y es que lo efectivo es lo que demuestra que en ese momento yo puedo respaldar con algo que no está representado por un cheque, por ejemplo, que no está Ah, no, representado. claro, por supuesto, ese simbólico ni de chiste. Ahora, cash es una palabra para la clase media pretenciosa. ¿Cuál es la clase media pretenciosa? Aquella que no alcanza, ¿sí?, el nivel socioeconómico deseado, pero que aspira a él. Yo creo que Entonces, en el título también hay algo que se revela de esta mujer tan en una posición de yo lo vi, yo soy testigo. Uno, ¿por qué si lo vio esperó tanto tiempo en decirlo si tan incómoda se sentía? porque ¿Me esperaba entiende? su amor, porque esperaba su amor. Ahora, la dicen despechada como esposa del otro, Sí, pero a mí me parece que ella se siente despechada de López Obrador. Bueno, claro, es que quien le arrancó a su novio muy probablemente es López Obrador. Quizás su novio le gustaba más López Obrador que ella. La prueba, sigue trabajando para él. Entonces, ahí quizás lo Entendiendo, tiene muy atravesado. Lo entendiendo, puede odiar tranquilamente. entendiendo eso no como una característica homosexual, porque México, bueno, es ardiente en inmediatamente colgarle el santo al otro, ¿no? No, lo que usted dice es que muy probablemente ella no satisfacía suficientemente a este santo señor. No, Pero, y que ama, este hombre puede amar a López Obrador. Si los mexicanos piensan que un hombre que pueda admirar profundamente a un hombre son características sexuales, bueno, quizás en una de esas tienen razón, pero no se acuesta con López Obrador, eso es lo importante. Lo importante es que puede ser fiel a él, la sublimación. Lo importante es lo que es un hombre que es fiel a otro hombre. Eso es lo que es valiosísimo. Eso es lo así que es. solamente, claro, la admiración puede provocar, lo efectivo de un hombre, ¿eh? Y no lo cash. Lo cash tiene algo de, en inglés en todo caso, de ahorita y en este instante también, ¿eh? Cuando en cash se puede utilizar de otras maneras también que tienen que ver con otras cosas. Además, Lo esta que hay que mujer decir, utiliza... lo que hay que nombrar es que cash no es un término para el pueblo de México. ¿Sí? El pueblo de México que ha padecido la infamia, la injusticia de los ladrones, que nunca se había robado tanto al pueblo, ¿sí?
ciertamente no utiliza ese término. Ese término es para una clase social media que aspira, ¿sí?, a ser por lo menos media alta y que es la que tiene la posibilidad, digamos, del veneno en la boca, en la punta de la lengua, sin saber por qué, porque no es gente que haga, digamos, un análisis político, ni que tenga cultura política, no, definitivamente Claro, no. porque usar además una palabra más utilizada ahora por los gringos para decir, hey, él es cash, lo dice directo, no esconde nada. Ese es el otro lo promiscuo de la palabra que puede vehicular. Sin ocultamiento, muchas veces se utiliza en inglés. También ahí muy rápidamente vemos lo que se pretende en dónde está injuriar. Pero además hay una cosa enorme. Los gobiernos gringos, por ejemplo, no sé si su cash venga de Gringolandia, de qué inglés está utilizándolo, le podemos decir que quizás es australiano o inglés de Inglaterra, pero si de casualidad es el inglés de Gringolandia, que es el más cerca de México, el problema es que en la política gringa, si hay algo que va a pasar en dineros y en bolsitas de políticos, es el dinero. Los presidentes de Estados Unidos, cuando se van a hacer elegir, van a seducir y a vender su alma a la gente que tiene el dinero. Entonces, me parece que todo esto revela de la ignorancia de la mujer que ha escogido este título también. Porque... Pero es creación de ella, entonces es el rey del cash, ¿sí? A mí les digo que me basta y me sobra con el título, pero a ver, léase, por favor, Valeria, algún parrafito por ahí que nos permita, ¿sí?, escuchar a esta mujer en su decir. Ok, hay el libro tiene varios capítulos, pero hay uno que se llama Infarto, simulación o realidad. Y dice lo siguiente, el 3 de diciembre de 2013, México casi se paralizó cuando trascendió el infarto al corazón de López Obrador. Eran las 3 de la madrugada, cuando en la profundidad de mi sueño escuché varias veces que le gritaban a César. Primero creí estar soñando, pero la insistencia de César, César me despertó. Me levanté y me asomé a la ventana. En la oscuridad de la noche vi una camioneta blanca que manejaba el leal chofer Rojas y al susodicho al pie de la ventana. Me alarmé, no era hora para visitas, así que bajé a toda prisa, acompañada de Lucas, a ver cuál era la urgencia. ¿Está César?, me preguntó Rojas. Sí, está dormido, le respondí. ¿Sucede algo? El licenciado se infartó y la señora Beatriz quiere que César vaya al hospital. De inmediato subí a la recámara y desperté a César. Le conté lo dicho por Rojas y disparado aventó las cobijas, se puso el pantalón, una camisa y su chamarra. Salió corriendo a Médica Sur, uno de los hospitales más caros en la Ciudad de México, donde estaban atendiendo a su jefe. Obviamente, ya no pude conciliar de nuevo el sueño. No sabía qué tan grave era la salud del candidato presidencial, por lo que esperé, impaciente, la llamada de César. A las 9 de la mañana, la noticia ya se había regado como pólvora. El líder opositor había sufrido un infarto al corazón e increíblemente había llegado a pie al hospital, aunque su estado de salud era un enigma para los medios. Mi teléfono no dejaba de sonar. Por ser la pareja de César, muchos creían que yo tenía información de primera mano sobre lo sucedido a López Obrador, lo cual era falso. No me había llamado. Perdón, es que ella misma se desacredita. Perdón. Lo cual era falso, yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Bueno, pero ok. Bueno, sí. Venga. Perdón. No me había llamado ni respondía a mis mensajes. Seguí el asunto a través de los reportes de los periodistas que cubrían su campaña.
Andrés Manuel López Obrador, informaron los medios electrónicos, ingresó a las 2:30 de la madrugada de este martes a un hospital de la Ciudad de México debido a un infarto agudo de miocardio. Fue hasta entrada la noche cuando por fin pude ver a César, quien llegó a casa para bañarse y cambiarse, cenar algo rápidamente y volver a irse a Médica Sur. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu jefe?, le pregunté. Está estable, pero preocupado por el evento, me respondió. Ya estaba todo listo para que seguidores y acarreados cercaran el Senado de la República en protesta por la reforma energética peñista, donde el tabasqueño sería el principal orador. Por instrucciones médicas, el perredista debía permanecer en reposo de 3 a 5 días, así que en su lugar fue Andrés López Beltrán, el hijo de en medio del tabasqueño, que desde el hospital convocó a conferencia de prensa para pedir a los simpatizantes de su padre que fueran el miércoles 4 al Senado para realizar un cerco al edificio legislativo en contra de la reforma energética. Sin la presencia de López Obrador, el acto lució gris, apagado y aburrido, porque por más arengas que hacía, el Junior nunca prendió a los asistentes. Una perredista diría, nos hicieron gastar cientos de miles de pesos para nada. Andy no tiene la estatura política para azuzar ni a las moscas. Las y los acarreados al evento subieron cabizbajos a los camiones para regresar a sus lugares de origen. Posteriormente, cuando pasó la crisis, César me contó que su jefe estuvo internado en una de las suites más caras del hospital. Sin embargo, no sabía si el seguro de gastos médicos mayores que Alejandro Esquer le había comprado a López Obrador y al propio César cubriría los gastos de la operación, el internamiento y todo lo que en los hospitales acumulan para hacer una cuenta impagable. Efectivamente, con los recursos públicos de los mexicanos, el secretario particular de AMLO compró seguros de vida para él y su grupo compacto. Los demás, los de baja jerarquía, jamás se habrían parado en Médica Sur, sino en algún hospital del IMSS o del gobierno del Distrito Federal, pidiendo el favor de la atención. Con el paso del tiempo, surgió la duda entre morenistas y perredistas de si verdaderamente López Obrador había sufrido un infarto o si había sido tan solo un pretexto para no presidir el cerco al Senado de la República. Puedo asegurar que el evento de salud sí sucedió porque fui la primera en enterarme por medio del chofer Rojas y segundo, porque César se encargaba de comprarle los medicamentos al licenciado, quien cargaba con un botiquín en las giras durante las cuales, por instrucciones médicas, el presidente debía hacer ejercicio. Por este mandato, César debía levantarse muy temprano para subirse en la caminadora y acompañar al tabasqueño mientras se ejercitaba. Por el infarto, la rutina de AMLO cambió radicalmente. Su alimentación fue más sana y con el ejercicio bajó de peso. Otra recomendación médica fue no viajar en avión de ida y vuelta el mismo día. ¿Continúo, doctora? Bueno, pues sí, se lo arrancaron de la cama a César, quiero decir. César fue, bueno, se ve que ni comía en su casa, se interesaba mucho más por el presidente que, pues, por quedarse con ella. Eso sí es transparente en el texto. Luego, cómo ella va metiendo... pues exactamente todo lo que va a no demostrar. De repente está hablando del evento y de repente saca la palabra acarreados. No se lo permite. Entonces, ella dice, yo no estaba enterada, pero finalmente sí está un poco enterada porque pues ella sabe de los acarreados, pero ella es testigo de que sí hubo un paro cardíaco. Entonces, ¿por qué se tarda tanto en esta anécdota? Yo creo que porque se arrancaron a César de su cama. Bueno, y lo vuelve... ¿El título del capítulo cuál es? El título es Infarto, aquí está, pero Infarto, simulación o realidad. Bueno. Simulación, ¿no? Como se dice las mujeres cuando van a simular un orgasmo, ¿no? Bueno, es la misma palabra, en todo caso la que utiliza.
Y para terminar el capítulo diciendo, no, 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 yo soy testigo que sí lo tuvo. Entonces, ella ¿Cómo? misma... A ver, un poco más despacio. ¿Cómo? No termina el capítulo porque me dice la No, doctora sigue, Valeria. continúa, Ah, continúa. continúa. Sí, 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 Pero sí. ella sí entonces, dice a a la ver, mitad del un segundo. capítulo, Me dice la doctora Valeria, ¿continúo o con eso es más que suficiente? Me vuelvo a quedar con el título. Creo Sí. que el wiri wiri y el bla 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 de lo que ella dice es un texto vacío. Está describiendo, ¿sí? Una receta de cocina. Ahí les Sí. va. ¿Desea usted, querida ama de casa, saber hacer una buena sopa de fideo? Siga usted los siguientes pasos. Vaya primero al supermercado más fino y caro que usted encuentre en la Ciudad de México, porque como la diferencia social en México debido a los robos de los presidentes anteriores a López Obrador, por supuesto, ¿sí? Porque como no le comprueban nada, pues él sigue siendo limpio y santo y puro. Bueno, entonces, vaya usted al supermercado más caro de la Ciudad de México, que es donde se vende el mejor fideo. Porque para hacer una sopa de fideo que valga la pena, tiene que ser un magnífico fideo, es decir, una pasta importada. Y esa pasta importada, pues ciertamente no está en los mercados populares, en donde la gente pobre tiene que ir a comprar su consumo. Bueno, desde ahí es, si yo continúo con la receta de la sopa de fideo, es aburridísimo, es vacío, es intrascendente, ¿sí? No nos dice nada más bueno, que, dice que le quitaron el galán de la más, cama, que un era, segundo, más que el propósito del título. Simulación, es decir, le falta poner ahí simulación política o verdad política, porque finalmente, ¿sí? La simulación tiene que ver con la política y la verdad política tiene que ver con la política. Entonces no nos dice nada. No nos dice nada porque así haya sido simulación es política y así no haya sido simulación es política. ¿Por qué? Porque ella dice que inmediatamente que se sabe que un personaje tan importante, tan trascendente en la política de el país ha sufrido un infarto, ¿qué más da que sea verdadero o que sea falso? Como falso es político, como verdadero es político. Digo, sinceramente es una mujer que no razona lo que escribe. no, Es una mujer que se anima, digamos, a teclar la máquina sin pensar que un personaje como López Obrador es político, así haga caca dura o caca aguada. No importa, es política. ¿Por qué? Porque cuando un personaje ocupa una visión de que es importantísimo en la política, todos sus actos son falsos y verdaderos simultáneamente. bueno, ahora lo que sí yo puedo decir es que a César hay que hacerle una reverencia, porque aunque él se acostaba con esta mujer, no le enteraba de nada. Entonces me parece que César mismo, He ahí el despecho. Estaba despechada porque ella no sabía nada. Pero sí es una buena narradora, como tantas viejitas de pueblo que levantan el visillo y espían a los vecinos, y entonces escriben una novela, ¿sí? Entre ajos y cebollas te veas, y entonces describen la vida del vecino. Yo lo vi. Yo vi que salió a las 3 de la madrugada de la casa de la esposa de Pérez García. Y a ese nivel está. Sí. Pérez García no se enteró porque estaba de viaje. Pero yo sí me di cuenta de que ese galán salió
a las 3:03 de la madrugada de la casa de la esposa de Pérez García. Y ahí nos divierte, doctora, porque estaba pensando en anécdotas de la vida cotidiana que a veces se agravan con este tipo de procederes. Bueno, que me parece que la viejita vecina de enfrente que va a narrar esto, la intención puede ser asesina. Me recuerdo que en donde yo vivía en México, había una casa que tenía en la puerta, era una puerta muy bonita, muy grande, gigantesca, tenía unos monos, unos muñecos pintados que parecían un poco como jeroglíficos. Empezó a correr el chisme con esta sabiduría de que en esa casa se hacían misas negras y que se hacían misas negras y que la gente decía, sí, yo vi entrar gente, así exactamente como la viejita. Hasta ahí va bien. Gente de negro que entra, que sale, se escuchan fiestas, se escuchan bacanales. El problema fue cuando empezaron a atacar a la gente de la casa. El problema fue cuando destruyeron con coches el portal que contenía esto. Era un Padre Nuestro. Esos jeroglíficos eran un Padre Nuestro con todas las escrituras griegas, si no me equivoco. Entonces, afortunadamente, en el caso del libro, se sintió mucho la cama en la mujer, por eso yo quería realzar. Bueno, finalmente la cama en el capítulo que nos escoge Valeria surge, me arranca de la cama a mi hombre. Mi hombre se viste de volada y se va y ahora inclusive camina en un tapete junto al presidente. Inclusive, entonces, todo esto nos puede divertir. El problema es cuando se modifica lo asesino en esto. Porque me parece que la intención más lejana, lo vemos en este evento que estoy contando, en donde las personas que vivían en esta casa ya tenían una amenaza de vida, los atacaban, además había mujeres, había 2 chicas jóvenes, en fin, era una familia. Y resultaba que era el Padre Nuestro, algo además muy cercano de lo religioso en México. Entonces allí ya es menos divertido. Este tipo de infamias, este tipo de chismes, pueden apuntalar algo grave. La viejita, la satisfacción será llevar a eso, que le corten la cabeza. Sí, doctora. Es decir, usted toca un punto álgido en todo el despecho que una mujer puede vivir. Y el punto álgido es que si ella es despechada por un hombre, en este caso, por el amor a un hombre o a una mujer, ¿sí? Lo único que puede desear es la muerte de ese sujeto que es su rival. Claro, toca, digamos, un punto del despecho. El despecho no se dirige en acciones más que a la muerte del otro. Por eso lo emblemático en el despecho es Salomé, la que pide Claro, la cabeza del santo. claro. Pero creo que no podríamos entender la intensidad del despecho si no vemos que esta mujer tiene un amor frustrado por López Obrador. Entonces, lo ataca, bueno, con una pobreza política extraordinaria. Sinceramente, hay que darle un premio a la estupidez política que ella concibe, ¿sí? Podría llevarse un premio de al más grandioso estúpido del periodismo, porque de veras que los hay. Solamente que se cree que el periodista es un ser de buena fe que dice la verdad. No es así. Sabemos que los periodistas más prestigiados ahora han aparecido como maiciados, es decir,
como prostituidos por los grandes capitales y los grandes intereses. Ya la profesión de periodista está muy entredicho en cuanto a la integridad y a la ética de lo que un periodista dice, de lo que un periodista publica. Bueno, pero esta mujer no tiene la estatura ni siquiera de aquellos que verdaderamente son corruptos, venenosos, ¿sí? Y muy divertidos, hay que Y, leerlo. y peligrosos a veces, más Sí, inteligentes pero es. hay que leerlos. ¿Usted quiere decir algo, Germán? Sí, el nivel que usted ahorita señalaba, que efectivamente ni siquiera podríamos acercar el decir de esta mujer pues a una cuestión de investigación, a una cuestión periodística, No, y es tan burdo que es la descripción más concreta de los hechos. Entonces, ni siquiera hay una posibilidad en ella de abstraer sobre los hechos alguna lectura, una lectura donde se jugara en una interpretación o algo así. No, es la descripción más burda y concreta de los hechos. ajá, sí. Bueno, es que Germán César acaba se de decir algo puso muy el importante. pantalón, César se puso los pantalones, una Ajá. camisa y Sí. una chamarra. Bueno, ni modo que saliera desnudo, ¿sí? Y tenemos Pero después no el nos, derecho no nos a... interesa, no nos Ay, amiga, interesa qué se puso. Sabemos que los hombres son rapidísimos en Angie. el sentido de que se levantan de la cama y lo primero que hacen es ponerse un pantalón. No es ninguna novedad, es una característica masculina. ¿Para Y nos qué no vuelve la... a enseñar su inglés, porque de repente al hijo de López Obrador me parece que le llama Andy, ¿no? Sí, le dice Junior. Antonio, se debe de llamar Ujú. Antonio. Bueno, ella An- además Se tiene llama Andrés, ¿Cómo? lo coqueto de hablar inglés. Andy. que Lo le dice, llama Andy. se llama Joder. Andrés. Ujú. Bueno, yo creo que sinceramente podríamos dejar en paz esa experiencia de la despechada, de la periodista enamorada de López Obrador, frustrada, pero también, digamos, subrayando que lo que está detrás de la infamia es el deseo de muerte hacia un presidente que pretende demostrar que salvar a un país es posible y salvar a un país de la corrupción. Y ella no se beneficia con eso. Lo Bueno, que decía... yo hasta aquí, yo no comentaría más, ¿sí? mm, Porque creo que caeríamos definitivamente en una repetición de lo banal, de lo absurdo, de lo estúpido. totalmente. Mm. Y Eh, sinceramente no me presto a eso. Sí. Doctora, colegas, un momento para compartir los comentarios que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. Nos escribe Seferín, vendedor magnánimos, y dice lo siguiente: aunque hubiese suficiente evidencia de la corrupción en torno a López, entre paréntesis dice como Bejarano, Imas, Esquer, la sentencia de Delfina, otros testimonios directos, cierra paréntesis, los adores de López seguirán idolatrándolo al tiempo. También nos escribe Azul Blue respondiendo a este comentario anterior y dice, no es que no haya suficiente evidencia, es que no hay evidencia. Ja, 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 I'm love. Lidia María Molina dice, buenas tardes, amo las conversaciones, pero odio cuando son sobre López Obrador. Y se ríe, dice, ja, ja, ja. Ay, no, ese comentario está muy lindo. Muy, muy lindo. Porque eso es tener una postura, ¿sí? De amordio. Entonces, el amordio es algo que el psicoanálisis trabaja a fondo. Nada más podemos decirle a nuestra querida radio escucha que cuando hay odio, ¿sí? No puede más que venir de un amor frustrado. Óigame, usted ya está copiando la del libro. Ahora sí que, ¿qué pasó, pasotes? Ok, y el último comentario hasta este momento llega por parte de Sonia Vargas y nos dice lo siguiente.
Qué alegría escucharlos, doctores. Doctora Heiser, gracias por su palabra. La extrañamos. En cuanto al despecho, recordé una escena en el concierto de los Tigres del Norte en el Zócalo, con la canción de Camelia la Tejana, en donde las mujeres no cantamos, gritamos más cuando dice, una hembra si quiere a un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Hasta chiflidos hubo. Excelente. Seguimos en la línea del despecho. Ujú. Son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita. Muy bien, pues no sé, mis queridos colegas, si ustedes consideran que podemos dar fin a este programa, porque no hay más que decir. Es decir, ojalá nos hubiera escrito un libro en donde hubiera la posibilidad de una participación psicoanalítica. Pero es aburrido, es tonto, es vacío, es pobre. Y eso pues sirve para calentar la chimenea, ¿no? Bueno, yo me retiro y creo que podemos dar por terminado el programa. Así es, doctora, así es. Entonces, convocamos a nuestro querido público Radio Escucha que sigan en contacto con nosotros, que nos hagan llegar sus opiniones y que estén al pendiente de nuestras transmisiones en el caso de los días que hacemos retransmisión los lunes y los jueves. Y por supuesto, nos encontramos en vivo la semana entrante en la cita que ya es tradicional. El martes al mediodía, aquí nos veremos y nos escuchamos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.